Nunca olvidaré la noche en que escuché los primeros golpes. Vivo en un edificio viejo, de esos donde las paredes parecen absorber los secretos de quienes habitaron antes. Los pasillos son largos, estrechos, y el eco de cualquier ruido se multiplica hasta volverse insoportable. Esa noche, mientras trataba de dormir, un sonido seco y rítmico me arrancó de golpe del sueño. Era un golpeteo en la puerta. Al principio pensé que era algún vecino borracho equivocándose de apartamento. No era raro. En este edificio vivía gente de todo tipo, pero cuando miré el reloj, vi que eran exactamente las 3 de la mañana. Esa hora en que incluso el silencio parece más pesado. Me levanté con desgano, arrastrando los pies, y me acerqué a la puerta. El golpeteo seguía lento, pausado, como si quien tocara no tuviera prisa. Puse la mano sobre la manija y pregunté en voz baja: ¿quién es? ¿Silencio? Tan solo mi respiración golpeando contra la madera. Esperé unos segundos y entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz apagada, casi murmuró: «Dio mi nombre». Me quedé paralizado. La reconocí de inmediato. Era la voz de don Ernesto, mi vecino del apartamento 302, un hombre mayo callado, con el que apenas cruzaba un par de palabras cuando coincidíamos en el ascensor. El problema era que hacía una semana había muerto. Lo encontraron en su sala, sentado frente al televisor apagado, como si se hubiera quedado dormido para no despertar jamás. Yo mismo lo vi cuando sacaban su cuerpo cubierto con una sábana gris. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte. Tragué saliva, aterrado, intentando convencerme de que era mi imaginación. Quizás alguien estaba haciendo una broma de muy mal gusto, pero la voz volvió a pronunciar mi nombre, esta vez con un tono más claro, más cercano, como si hablara justo al otro lado de la puerta. Me alejé lentamente, sin atreverme a abrir. No pegué un ojo el resto de la noche. Me senté en la sala, con las luces encendidas, esperando a que amaneciera. El silencio se impuso, pero en mi mente seguía retumbando aquel sonido, esos golpes lentos y la voz de un muerto llamándome por mi nombre. Cuando salió el sol, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio, pero dentro de mí algo me decía que no era la última vez que escucharía ese llamado. El día transcurrió con una calma incómoda. Me repetía a mí mismo que todo había sido un sueño extraño, que la sugestión había jugado conmigo. Sin embargo, cada vez que pasaba frente al apartamento 302, la puerta cerrada y cubierta de polvo me recordaba la verdad. Don Ernesto estaba muerto y aún así había llamado a mi puerta. Los vecinos apenas hablaban del tema. Algunos aseguraban que lo escuchaban caminar por las noches. Otros decían haber visto la silueta de un hombre mayo en los pasillos, cuando ya nadie debería estar afuera. Yo intentaba no prestar atención, pero en el fondo sabía que todos lo sentíamos. Su ausencia no era tal. Esa segunda noche me prometí mantener la calma, no dejarme llevar por el miedo. Cerré bien las ventanas, aseguré la puerta con llave y traté de dormir. Pero justo cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, el sonido volvió. 3 golpes secos que hicieron vibrar la madera. Esta vez no me moví. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, esperando que se detuviera. Entonces escuché un arrastre, como de pies descalzos,
rozando el piso del pasillo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y caminé hasta la sala. La sombra de los árboles se filtraba por la ventana, pintando formas extrañas en las paredes. El golpeteo se reanudó, más fuerte que la noche anterior. «Ábreme», dijo la voz, áspera, como si las palabras se desgarraran en su garganta. Me quedé helado. No había duda, era la voz de don Ernesto, la misma entonación cansada con la que solía saludarme en el ascensor. Retrocedí hasta la cocina y tomé un cuchillo, como si aquella arma pudiera protegerme de lo imposible. Los golpes se repitieron una y otra vez, hasta que de pronto, silencio, me atreví a mirar por la mirilla. Al otro lado no había nadie, solo el pasillo desierto, con la luz parpadeante de siempre. Regresé a la sala intentando tranquilizarme, y fue entonces cuando vi algo que me heló los huesos. Debajo de la puerta, desde el pasillo, se deslizaba una sombra alargada, imposible, como si alguien muy alto estuviera parado afuera, inmóvil. No quise esperar más. Me encerré en mi habitación y empujé un mueble contra la puerta. Pasé la noche sin dormir, escuchando cómo esa sombra permanecía allí, quieta, respirando en el silencio del pasillo. La tercera noche llegó demasiado rápido. Me pasé el día entero mirando la puerta, como si de un momento a otro fueran a volver a sonar los golpes. Apenas comí, apenas hablé. Lo único que quería era que llegara la mañana y descubrir que todo había terminado. Pero algo en mí sabía que eso no pasaría. Cuando el reloj marcó las 3 en punto, el silencio fue lo primero que me desconcertó. No había golpes, no había arrastres, nada. Me atreví a pensar que todo había acabado. Me tumbé en la cama, con la mirada fija en el techo, tratando de convencerme. Pero entonces escuché un crujido dentro del apartamento. No provenía de la puerta, era adentro, en la sala. Un quejido de madera, como si alguien estuviera caminando lentamente sobre el piso viejo. Me quedé rígido sin mover un músculo, escuchando otro crujido y luego otro. Pasos arrastrados que se dirigían hacia el pasillo de las habitaciones. Tragué saliva con dificultad. No había forma de que alguien hubiera entrado. Las ventanas estaban cerradas, la puerta con llave, pero los pasos continuaban, cada vez más cercanos. Mi arm de valor. Tomé el cuchillo que había dejado bajo la almohada y encendí la lámpara de la mesa de noche. La luz temblorosa reveló la sombra que se proyectaba en la pared. Era humana, encorvada, como la de un anciano que avanzaba lentamente hacia mí. Me levanté de golpe y grité: «No entres, déjame en paz». El silencio fue inmediato. La sombra desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero entonces, un golpe resonó en la puerta de mi habitación. No era fuerte, pero sí constante, insistente, como los de las noches anteriores, solo que ahora estaba adentro. «Ábreme», dijo la voz, casi susurrando justo detrás de la puerta. El pánico me hizo retroceder hasta la esquina del cuarto. El cuchillo temblaba en mi mano. No supe cuánto tiempo estuve allí escuchando los golpes, la voz, la respiración pesada que parecía llenar la habitación. De pronto, todo se detuvo. El silencio regresó, tan denso que me hizo doler los oídos. Pensé que había terminado hasta que escuché algo más, algo que me quebró por dentro. Mi nombre, pronunciado con un tono dulce, casi familiar, como si lo dijera alguien cercano, alguien de confianza. Y entonces
lo entendí. Don Ernesto no quería entrar solo para golpear mi puerta. Quería que yo le dejara pasar. Quería que yo lo invitara a entrar. El amanecer llegó como un alivio, pero también con una certeza insoportable. Aquello no era un sueño. Lo que estaba pasando era real. Pasé el día encerrado, con las cortinas cerradas y las luces encendidas, como si la claridad del sol pudiera protegerme. No me atreví a contarle a nadie lo ocurrido. ¿Quién iba a creerme? Sin embargo, no podía evitar mirar de reojo hacia la puerta principal. En la parte baja, justo en el borde de la madera, había una mancha oscura, alargada, como si algo húmedo se hubiera filtrado desde afuera durante la noche. Me acerqué con cautela y, al tocarla, descubrí que era una especie de polvo gris, casi ceniza. Retiré la mano de inmediato, con el corazón acelerado. Ese día evité pasar por el pasillo del 302, pero cuando regresaba con las bolsas del supermercado, no tuve otra opción. Al pasar frente a la puerta, noté que estaba entreabierta. Nadie en el edificio debía tocar ese apartamento. Lo habían sellado después de la muerte de don Ernesto. Pero allí estaba, abierta como una boca dispuesta a tragarme. No pude resistir la curiosidad. Empujé apenas con la yema de los dedos y un olor insoportable salió de adentro, humedad, polvo viejo y algo más, un hedor agrio como jicarni cojompidao. El departamento estaba oscuro, las ventanas cerradas y el silencio era absoluto. Me pareció ver algo en la penumbra, un bulto en la sala, pero retrocedí antes de comprobarlo. Cerré la puerta con un golpe seco y corrí a mi apartamento. Esa noche intenté mantenerme despierto, preparé café, encendí la televisión, cualquier cosa con tal de no cerrar los ojos. Pero el sueño me venció y cuando desperté, lo primero que vi fue el reloj marcando las 3 en punto. Los golpes comenzaron de inmediato, fuertes, urgentes, como si la puerta fuera a ceder en cualquier momento. Me levanté sobresaltado, pero no me atreví a acercarme. Entonces escuché algo que me desgarró en un suspiro, largo, pesado, proveniente del otro lado. «Tengo frío», dijo la voz. Me llevé las manos al rostro, desesperado. Era imposible ignorar aquello, imposible negar que lo estaba escuchando. Los golpes no cesaban. «Ábreme», repitió. La manija comenzó a moverse lentamente, como si alguien intentara girarla desde afuera. Me acerqué con cautela, el cuchillo otra vez en la mano. Observé la puerta, temblando, viendo cómo la madera crujía con cada golpe. Entonces, de repente, todo se detuvo. El silencio fue tan absoluto que mis propios latidos se escuchaban como truenos en la sala. Creí que se había ido, pero cuando bajé la mirada, noté algo nuevo debajo de la puerta, en el pequeño espacio entre la madera y el suelo. Una mano huesuda y grisácea se deslizaba hacia adentro, moviéndose con lentitud, como buscando atraparme. Retrocedí de inmediato, tropezando con la mesa de la sala, mientras esa mano cadavérica se estiraba bajo la puerta como una araña deformada. Los dedos eran largos, con uñas quebradas, y se movían lentamente, rozando el piso como si buscaran mi pie. El miedo me paralizó por unos segundos, hasta que, en un impulso desesperado, lancé el cuchillo hacia la entrada. El metal golpeó el suelo con un estrépito seco, y en ese instante la mano desapareció, retrayéndose como si se hubiera quemado. El silencio volvió a envolverlo todo en mis pulmones. Ardían. Sentía que no podía respirar. Me acerqué a tientas al cuchillo y lo recogí. Con la vista fija en la puerta, la madera estaba marcada por arañazos recientes, surcos profundos que no estaban allí antes. No dormí
nada esa noche. Y cuando llegó la mañana, salí corriendo del edificio. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Caminé sin rumbo hasta que encontré a doña Teresa, una vecina que siempre hablaba más de la cuenta. Canvas temblorosa. Le pregunté si sabía algo más sobre don Ernesto, algo que no se hubiera dicho. Ella me miró fijo, como si hubiera esperado esa pregunta. Me contó que don Ernesto vivió solo durante décadas y que siempre murmuraba sobre alguien que lo visitaba por las noches. Decía que había una presencia que tocaba su puerta pidiéndole que la dejara entrar. ¿Nadie le creyó? Lo tomaron por un viejo demente. Pero la noche que murió, varios vecinos escucharon golpes en su apartamento y luego un silencio eterno. Regresé a casa con la piel de gallina. No quería aceptarlo, pero todo encajaba. Lo que había atormentado a don Ernesto ahora había puesto sus ojos en mí en esa noche. Cuando el reloj marcó las 3, el sonido no tardó en llegar. Golpes secos, más violentos que nunca. Me tapé los oídos, deseando que parara, pero entonces la puerta tembló como si algo la golpeara desde afuera, con una fuerza inhumana. «Ábreme. Tengo frío». La voz sonaba más clara, más fuerte, y esta vez parecía provenir de varios lugares a la vez, de la puerta, de las paredes, del pasillo entero. De repente, todas las luces de mi apartamento se apagaron. El silencio dio paso a un crujido lento, profundo, como si la madera misma del edificio respirara, y en medio de esa oscuridad escuché pasos dentro de mi sala. No provenían ya de afuera, ahora estaban adentro. Me quedé paralizado en mi habitación, aferrando el cuchillo con ambas manos. Los pasos resonaban cada vez más cerca, arrastrados, pesados, como si la madera crujiera bajo un cuerpo demasiado viejo. No entendía cómo podía estar adentro si yo nunca había abierto la puerta, y entonces lo comprendí. No necesitaba que yo la abriera, porque ya estaba conmigo. Una sombra se proyectó bajo la rendija de mi puerta y el aire se volvió denso, irrespirable. El olor a tierra húmeda y carne podrida se metió en mis pulmones. Cerré los ojos, esperando que todo fuera una pesadilla. Pero la voz volvió a sonar. Esta vez con una claridad insoportable. Me dejaste entrar. Ahora somos vecinos para siempre. El picaporte de mi puerta comenzó a girar lentamente. Empujé el mueble contra la entrada con todas mis fuerzas, sudando, temblando, mientras la madera se sacudía bajo los golpes. Era como si algo quisiera atravesar no solo la puerta, sino el espacio mismo que me separaba de lo desconocido. De repente, silencio. Un silencio absoluto. Brutal. Me atreví a apoyar la oreja en la puerta y no escuché nada. Pero cuando di un paso atrás, lo vi en un ojo grisáceo, opaco, observándome desde la rendija inferior, fijo en mí, inmóvil. Grité con todas mis fuerzas, tirando el mueble a un lado, y corrí hacia la sala. Las luces parpadearon de nuevo, revelando fugazmente una figura en medio del cuarto, encorvada, huesuda, con la piel colgando en jirones y un rostro que apenas se sostenía sobre el cráneo. Era don Ernesto, o lo que quedaba de él. Mirándome con una sonrisa torcida, intenté abrir la puerta principal, pero estaba atascada, como si algo la sujetara desde afuera. Me giré y él estaba más cerca, avanzando con lentitud, extendiendo una mano gris que parecía multiplicarse con cada parpadeo. «Ábreme», susurró, aunque ya estaba dentro, aunque ya no quedaba nada que abrir. El cuchillo se me cayó de las manos. El frío me envolvió.
Un frío que no era del aire, sino de algo más profundo, como si me estuviera arrebatando la vida. Lo último que vi fue su rostro a centímetros del mío. Un rostro vacío, sin alma, que se disolvió en la oscuridad. Desperté al día siguiente, tirado en el suelo de la sala. El sol entraba por la ventana, pero la puerta principal estaba abierta de par en par. Afuera, el pasillo parecía interminable, y al fondo, frente al apartamento 302, vi una silueta inmóvil, esperándome. No era un sueño, no lo había imaginado. Ahora lo entendían cuando el vecino muerto toca tu puerta. No importa cuánto resistas, algún día, tarde o temprano, terminarás abriéndola. Y si quieres que te siga contando más historias como esta, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios. ¿Abrirías la puerta si fueras tú?